Buenas, hoy estamos aquí en una exposición. Mi nombre es Jeremy Núñez y voy a hablar un poco sobre los estados de la materia. Los estados de la materia son las distintas fases o estados de agregación en los que puede encontrarse la materia conocida, sean sustancias puras o mezclas. El estado de agregación de una sustancia depende del tipo y de la intensidad de las fuerzas de unión que existan entre sus partículas, sea átomos, moléculas, iones, etc. Otros factores que influyen en el estado de agregación son la temperatura y la presión. Los estados de la materia más conocidos son tres: el líquido, el gaseoso y el sólido. Aunque también existen otros menos frecuentes como es el plasmático y otras formas que no se producen en nuestro entorno natural como los condensados fermiónicos. Cada uno de estos estados posee características físicas distintas. Buenas, mi nombre es Máximo Herrera y en esta ocasión les voy a estar hablando sobre lo que son los sólidos. Bien, como tenemos entendido, los sólidos es un estado de agregación de la materia que se caracteriza porque opone resistencia a cambios de forma y de volumen. Sus partículas se encuentran muy juntas y también las ven correctamente ordenadas. Estas se pueden encontrar de una manera ordenada, prácticamente perfecta, si se puede decir así. Entonces, las moléculas de un sólido tienen una gran cohesión y adoptan formas bien definidas, o sea, tienen una forma prácticamente definida, que por así decirlo, perfecta. Entonces, existen dos principales categorías de sólidos, que son los cristalinos y los amorfos. Dentro de poco les voy a estar hablando un poquito sobre lo que son los cristalinos. Bien, como ya vemos lo que es la definición de los sólidos, ahora vamos a entrar en lo que son algunas de sus propiedades. Por ejemplo, entre las primeras propiedades o características de estos tenemos lo que es la cohesión, también que estos muestran lo que es una gran resistencia, la estructura de sus partículas que están sumamente unidas, o sea, prácticamente están juntas todas, también de que tienen una forma y un volumen definidos gracias a sus partículas, y también de que tienen un movimiento atómico nulo o casi cero. Como había dicho anteriormente, de los sólidos existen dos variaciones. Una es los cristalinos y las otras los amorfos. En esta ocasión yo les voy a estar hablando sobre los cristalinos. Los cristalinos se denominan sólidos cristalinos, aquellos que los átomos, iones o moléculas se repiten de forma ordenada y periódica en las tres direcciones. Entonces, entre sus características tenemos que tienen un orden geométrico que forman redes cristalinas, presentan simetría en tres direcciones, las fuerzas de atracción entre ellos o fuerzas de atracción intermoleculares son máximas, funden a temperaturas definidas y algunos de sus ángulos están definidos por aristas. Los sólidos cristalinos tienen bordes y caras definidas, también de esto de que difractan rayos X y tienden a tener puntos bien definidos. Muchas gracias. Los líquidos se llaman líquidos al estado de la materia que se considera intermedio entre el estado sólido y el gaseoso, ya que sus partículas se encuentran lo bastante juntas para conservar una cohesión mínima y a la vez están lo suficientemente dispersas para poder permitir la fluidez y el cambio de forma entre estas. En resumen, se podría decir que las partículas de un compuesto líquido están más separadas que las de un compuesto sólido, pero más juntas que las de un compuesto gaseoso. Algunos ejemplos de la materia en estado líquido serían el agua, la gasolina y el ácido sulfúrico. Las propiedades de los líquidos. La materia en estado líquido presenta diversas características físicas fundamentales. Por ejemplo, los líquidos no tienen forma definida. En su lugar, estos adquieren la del recipiente en donde se les contenga. Por ejemplo, el agua en un vaso tendrá la forma del mismo vaso, pero una gota de agua que cae tendrá una forma semiesférica debido a la tensión superficial que genera la gravedad en este líquido. También está la característica o propiedad de la fluidez, que es una característica exclusiva de líquidos y gases que les permite pasar espontáneamente de un recipiente a otro. Esto puede ocurrir puesto a que las partículas del líquido, al carecer de forma,
estas pueden escurrirse, movilizarse y deslizarse. La viscosidad. La viscosidad de los líquidos es, digamos, su resistencia a fluir y deformarse. Esto ocurre debido a que las fuerzas internas de sus partículas, cuya acción enlentece su deformación cuando se lo vierte o se lo deja caer. Así, los líquidos más viscosos, como por ejemplo serían el petróleo o la brea, fluyen lentamente, puesto a que sus partículas se adhieren más las unas de las otras. Por el contrario, los líquidos con poca viscosidad, como serían el agua y el alcohol, fluyen rápidamente. La adherencia. Los líquidos pueden adherirse a la superficie de prácticamente casi cualquier tipo. Un ejemplo de esto son las gotas que quedan sobre los objetos después de ser sumergidos en un líquido. La tensión superficial, la cual es una propiedad de la superficie de los líquidos, que consiste en la resistencia que ponen los líquidos al aumentar su superficie por unidad de área. Esta característica explica el por qué algunos líquidos adoptan ciertas formas, como la forma esférica de las gotas de agua, y también debido a esta, los líquidos tienen una resistencia a la penetración de los objetos hasta un cierto margen, como si fuera una capa elástica. Es por esto que algunos insectos, digamos, caminan sobre el agua, y las hojas caídas de los árboles permanecen sobre ellas sin hundirse. Por último está la propiedad de la densidad, que es la cantidad de masa que se encuentra en un determinado volumen de una sustancia. La cohesión sería menor de los líquidos que de los sólidos, pero aún así se les permite ocupar un volumen determinado en su espacio. Como sabemos, la materia es todo aquello que ocupa masa y tiene un volumen. Todo lo que nos rodea está compuesto por materia, solo que en diferentes estados. A continuación presentaré lo que es el estado gaseoso de la materia. Se le llama estado gaseoso a un estado de la materia que consiste en el agrupamiento de átomos y moléculas con poca fuerza de atracción entre sí o en expansión, lo que significa que no puede unirse totalmente. En este estado, las partículas que componen una sustancia se mueven de manera libre y desordenada en todas las direcciones, ocupando todo el volumen disponible en el recipiente que la contiene. El estado gaseoso se destaca también porque sus partículas no están cohesionadas, o sea, unidas, y estas tienden a dispersarse, por lo que no tienen una forma ni un volumen fijo. Y así como los líquidos, este va a tomar la forma de su contenedor. El volumen de un gas cambia según las condiciones de temperatura y presión, así que pueden comprimirse, o sea, esto es para que puedan comprimirse para alojar más cantidad en un espacio más pequeño. A continuación hablaré un poco de lo que es el estado de las características que tiene el estado gaseoso. Su comportamiento se define por la temperatura y la presión. Como ya mencioné anteriormente, cuando se presiona o aumenta la temperatura, se puede acomodarse para que quepa más o menos en un espacio más pequeño. Además que las moléculas de los gases ejercen presión sobre las paredes del recipiente que lo contiene y no tienen forma ni volumen fijo. La materia es capaz de cambiar de su estado gracias a variaciones de temperatura y presión, y en el caso del gas, para llegar a un sólido es por medio de la deposición, y para llegar a un líquido es por medio de la condensación y licuefacción. Cabe destacar que la diferencia entre la condensación y la licuefacción es que la condensación es el proceso inverso a la evaporación, mientras que la licuefacción es el cambio de estado que se produce gracias al aumento de la presión y la disminución de la temperatura. Hola, ya habían escuchado los diferentes estados de la materia, o por lo menos los tres principales: sólidos, líquidos y gaseosos. Yo les estaré comentando sobre los cambios de fase o los cambios entre los estados de la gaseosa. El primero es el cambio de la condensación, que se denomina el cambio de estado de la materia cuando pasa de una forma gaseosa a una forma líquida. Y ahora su inverso, que es la evaporación, que es el proceso donde un líquido pasa del estado gaseoso. Y se realiza cuando la temperatura de la totalidad del líquido es igual al punto de ebullición del líquido. A esa presión continúa calentándose el líquido, se absorbe el calor, pero sin aumentar la temperatura, el calor se emplea en la conversión del agua del estado líquido en agua en estado gaseoso.
En este caso, haciendo que la totalidad de la masa pase al estado gaseoso. Y en ese momento es posible aumentar la temperatura del líquido. Ahora les hablaré sobre lo que es la fusión y la solidificación. La fusión es el paso de un sólido al estado líquido por medio del calor. Y durante este proceso, que es endotérmico, lo que quiere decir que absorbe energía para llevarse a cabo el cambio del estado, hay un punto de la temperatura preferente constante y es llamado como punto de fusión, que se refiere a la temperatura en la que el sólido se funde, por lo que su valor es particular para cada sustancia, tal como pasa en el caso de la evaporación, donde las sustancias tienen un punto de ebullición. Dichas moléculas, en el cambio de fusión, se mueven de una forma totalmente independiente y se transforman en un líquido. Y un ejemplo pudiese ser cuando se derrite el hielo, que pasa de un estado sólido al líquido. O también pasa con lo que comúnmente llamamos fundición de metales. El metal se funde y el movimiento de las partículas en su interior hace que cambie de estado sólido al líquido. Mientras que la solidificación es el paso de un líquido a un sólido por medio del enfriamiento. Y este es un proceso exotérmico, que se refiere al punto de solidificación o de congelación, que es la temperatura para la cual el líquido se solidifica y permanece constante durante el cambio y se coincide con el punto de fusión y se realiza de forma reversible. Y su valor también es positivo. Como ejemplo tenemos que el punto de ebullición para el caso contrario del agua es de 100 grados Celsius y el punto de solidificación pudiese ser considerado como el 0 grados Celsius, que es el punto de congelación del agua. Por último, les voy a mencionar dos cambios de fase que son en la sublimación y en la sublimación reversible. El cambio de fase de sublimación se refiere al proceso que consiste en el cambio del estado de la materia sólido al estado gaseoso, sin que pase por el estado líquido. Un ejemplo clásico de la sublimación es una sustancia que se utiliza mucho cotidianamente y es el hielo seco, que es capaz de sublimarse. Tiene la característica de que si se lleva a las circunstancias en las que se sublima, pues cambia de estado sólido a agua. El proceso inverso es la sublimación regresiva, que es prácticamente precisamente el inverso, donde del estado gaseoso la sustancia pasa al estado sólido. El ejemplo más común y más famoso para este tipo de cambio de estado sería la sublimación regresiva del yodo, porque si se toma el yodo en estado gaseoso y encima de donde se encuentra el gas se coloca una especie de algo que cierre con algo frío encima, hace que el yodo gaseoso se convierta en pequeños cristales que queden adheridos al material que está en contacto con la temperatura. Muchas gracias.